Hola, bienvenidos a una nueva edición de ASN TV. Hoy les saludamos desde Paraguay para hablar de un tema muy interesante, iglesias étnicas. De acordo com o governo paraguaio, o país conta com cerca de 113.000 nativos, divididos em 19 parcialidades, de las quais em 5 há presença adventista. En el Ministerio Nativo, como es llamado, la mayoría de los miembros no hablan español y los cultos son ministrados en guaraní, el segundo idioma oficial de Paraguay. Para hablar sobre esse tema, está aqui com nós o pastor Anastácio Jiménez, el qual foi pastor do Ministério Nativo pelos últimos 4 anos. Acompanhe-nos nesta entrevista. Pastor Anastácio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sea bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Una alegría de compartir contigo este espacio, Dayane. Pastor, ¿puede contarnos, por favor, cuántas iglesias hay en Paraguay que ministran en guaraní y cuántos miembros hay? En la actualidad la iglesia está atendiendo a 5 parcialidades. Las lenguas Mascoy, Enlet, Sur, Tobas, Com, Abá Guaraní y Angaité. Angaité, ¿esos son los nombres de las parcialidades? Estas son las parcialidades y también al mismo tiempo sus propios idiomas. ¿Puede explicar, por favor, cómo funciona, cómo es las parcialidades, la división de ellos? Ellos, en realidad en Paraguay tenemos 19 parcialidades, como bien lo dijiste, Dayane. Sí. Pero ellos están divididos en más de 500 comunidades o aldeas. 500 comunidades. Más de 500 comunidades y aldeas. Y cada uno tiene su líder, lo que ellos lo llaman un cacique. Sí. Entonces, ellos son los que generalmente lideran todas las actividades en la comunidad. ¿Cómo es hecho el culto? ¿Es hecho en guaraní? ¿Es hecho en el idioma de ellos? ¿Hay Biblia, por ejemplo, en algunos? Inclusive las alabanzas están en guaraní. En algunos casos están las alabanzas en el propio idioma de ellos, como el Tobas o Enlet, que tienen su propio idioma. En la lengua Enlet, recientemente se tradujo ya una Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento ya se dispone en esa lengua también. ¿Y eso facilita la predicación? Por supuesto, porque es una manera que le llega más el mensaje al corazón de ellos. Pastor, más una cosa, ¿cuáles han sido los resultados que ha traído trabajar con este ministerio? En verdad, mucha satisfacción. Ver personas con muchas necesidades, ya sean materiales, espirituales, problemas de vicios, gente que lamentablemente estaba dedicado a cosas no saludables. Un cambio de vida es admirable. El Señor ha hecho milagros extraordinarios en la vida de muchas de estas comunidades que hoy día no tienen vicios, ni tampoco tienen esas costumbres de antes que hasta podrían estar robando, por decir. En el momento que ingresó el Evangelio, entró de manera muy efectiva. ¿Puede contar un ejemplo? Lo que más me impactó es el caso de un hermano llamado Guillermo González. Este fue a asistir a una de nuestras iglesias, su esposa ya era adventista, y él quedó envidiando a algunos otros nativos que sabían leer la Biblia en español. Y dice, yo tengo que aprender, así que se acopló a su esposa, y su esposa le enseñó, aprendió a leer el español. Pero no conforme con eso, como su esposa es de otra parcialidad, Tobascón, aprendió también el idioma de su propia esposa. El que no sabía leer ya aprendió 2 idiomas. Ahora, dice él, pero si yo también tengo mi propia lengua, yo tengo que aprender también a leer en Enlet. Así que aprendió a leer en Enlet. Pero como con frecuencia los predicadores van y hablan en guaraní, él dice, no, yo también tengo que aprender. El que no sabía ningún idioma hoy día, nuestro hermano Guillermo González, aprendió 4 idiomas gracias a la lectura de la Biblia con su propia esposa. Es una bendición, ¿no? Es admirable eso. ¡Qué maravilla! Nunca fue a la escuela. ¡Qué maravilla! Pastor, ¿puede contar un poco más cómo es la realidad del Ministerio Nativo? En realidad nuestros hermanos nativos con frecuencia al amanecer un nuevo día la oración de ellos es, Señor, no permitas que mis hijos tengan hambre antes que yo tenga algo para darle. Ellos no tienen comida con frecuencia, a veces muy escasa vestimenta. El problema de la salud es aún más sensible todavía porque entre ellos hay muchas madres embarazadas que salen a buscar auxilio en un centro médico asistencial
y en el camino a veces viene lo peor. Fallece la madre, a veces fallece la criatura también. Entonces es muy penoso todavía esta situación. Pastor, y esto es uno de los desafíos para alcanzar a esas personas. ¿Hay otros desafíos todavía? También el desafío, están en lugares muy aislados. Muchos de ellos no tienen camino de fácil acceso, o sea, de todo tiempo. El problema principal es que cuando llueve, ellos a veces quedan aislados 1 mes, 2 meses, 3 meses, cuando hay mucha lluvia. Aparte de ellos, tienen la dificultad de que no hay energía eléctrica, no hay agua potable, tienen viviendas muy precarias, entonces hay muchas necesidades. Pero gracias a Dios la iglesia ya incursionó desde hace más de 20 años en medio de ellos. Gracias a Dios la Unión Paraguaya vio oportuno abrir el ministerio nativo. En la actualidad hay 2 pastores que están atendiendo de manera exclusiva a los hermanos nativos del Paraguay. Qué bueno. ¿Hace cuánto tiempo que la Unión Paraguaya creó este plan de crear el ministerio nativo? Y este es el 5º año recién. 5º año recién. Entonces, hace 20 años que se inició, pero en los últimos 5 solo que empezó un trabajo mayor todavía. Así mismo es, Dayana. Así que en la actualidad ellos se sienten felices porque tienen un pastor que los acompaña de manera permanente y eso hace que ellos realmente puedan desarrollarse en su fe, en su esperanza también en el pronto retorno de Jesús. Maravilha, pastor. Muchísimas gracias por su participación, por contar un poco de su experiencia en el Ministerio Nativo para nosotros. La verdad que yo soy el agradecido, Dayane, porque nuestro desafío, ya sabemos, la palabra de Dios dice que tendremos que llevar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, hasta lo último de la tierra. Y estos son hijos de Dios por las cuales el Señor Jesús derramó también su sangre y nos toca a nosotros que vivimos cerca de ellos llevarle ese mensaje de esperanza. Así mismo, pastor. Muchísimas gracias. Así que es un lugar con grandes necesidades y es tan cerca de nosotros y que carece de misioneros, sin duda, para ayudar a alcanzar a aquellos que todavía no conocen a Jesús. Así que queda la invitación para aquellos que se disponen a trabajar en la misión aquí en Paraguay. Un gran abrazo para todos y hasta la próxima edición.